Imagina esto. Hoy te despiertas, revisas tus notificaciones y aparece una alerta global. Dicen que 3i Atlas se acerca. La mayoría hará scroll. Tú no. Porque te haces la única pregunta que importa. Si entra en línea de impacto, ¿deberíamos arriesgar vidas para salvar el planeta? La respuesta, aunque duela, es sí. El riesgo existencial no admite medias tintas. Y ahora que lo sabes, ¿qué plan real funciona sin héroes suicidas ni milagros de última hora? Quédate, porque voy a contarte 7 caminos concretos, medibles, incómodos. Mientras te los muestro, dime en los comentarios cuál te convence y por qué. Suscríbete ahora mismo si quieres formar parte de quienes buscan soluciones, no excusas. Te hablo a ti, a tu criterio, a tu sentido de responsabilidad. No vas a escuchar promesas vacías, vas a escuchar decisiones. Y cada decisión tiene un precio. ¿Estás dispuesto a calcularlo conmigo? Activa la campanita, comenta a medida que avances, discute, pelea si quieres. Este canal existe para pensar en voz alta, no para asentir en silencio. Empezamos con la pregunta que nadie quiere mirar de frente. ¿Cuánto vale una oportunidad de desvío cuando la alternativa es el vacío? Si 3i Atlas entra en línea de impacto, ¿debemos arriesgar vidas para salvar el planeta? Sí, porque frente a una amenaza que no negocia, la prudencia cobarde es otra forma de rendición. Eso no significa gloria ni sacrificios ciegos, significa planificar con disciplina y frialdad. Entonces, ¿qué plan real funciona sin héroes suicidas ni milagros de última hora? Míralo así. No te pido fe, te pido método. Lo primero es aceptar la palabra prohibida, responsabilidad. Si no asumimos que hay decisiones que solo se pueden tomar una vez, cualquier conversación es humo. Tú no estás aquí por humo. Estás porque sabes que el tiempo y la energía son monedas finitas y que elegir tarde es elegir mal. Quizá te suene exagerado. Te entiendo. Llevamos años anestesiados por titulares que prometen que todo está bajo control. Pero la verdad es incómoda. En amenazas cósmicas, el control no existe, se conquista. Y se conquista con algo que siempre se confunde con arrogancia: iniciativa. ¿Quién decide que vale la pena intentarlo antes de que sea tarde? Tú. No una máquina, no un protocolo anónimo. Una comunidad de personas capaces de sostener miradas difíciles. Por eso te hablo a ti, no a un público abstracto. Esta pregunta te atraviesa de forma personal. Si supieras que un margen pequeño de acción hoy evita una tragedia mañana, ¿dejarías que el miedo al error te paralice? No te pido que te lances al vacío, te pido que no te escondas detrás de la duda. Dices arriesgar vidas. Suena a sacrificio inútil. No, suena a cálculo, a estrategia, a priorizar. La alternativa a arriesgar lo mínimo hoy es arriesgarlo todo después. La historia ya lo enseñó en otros escenarios. Cuando esperas a que el problema te toque la puerta, no eliges, te resignas. ¿Te parece justo entregar tu futuro por no querer incomodarte ahora? ¿Te parece ético permitir que la inacción decida por ti? Tal vez te asuste la idea de convertirte en alguien que actúa antes de que los demás aplaudan. Claro que asusta. Toda madurez empieza con una renuncia. La renuncia al aplauso fácil. Pero pongamos nombre a la incomodidad. Hablar de arriesgar vidas no significa enviar a nadie a una hazaña romántica. Significa construir sistemas, entrenar equipos, diseñar redundancias, automatizar lo arriesgable y proteger lo irreemplazable. Significa aceptar que el costo de preparar un plan puede verse enorme hasta el día en que se vuelve barato. Y cuando llega ese día, ya no hay tiempo para improvisar. ¿Quieres confiar tu futuro a la improvisación? Si la respuesta es no, entonces ya has aceptado lo esencial. No es valiente quien se lanza sin pensar. Es valiente quien planifica para que nadie tenga que lanzarse sin pensar.
Aquí es donde aparece la tentación de los cuentos épicos. Nos encanta imaginar un piloto solitario, un botón rojo, una maniobra al límite. Es cine. La realidad exige otra narrativa. Equipos invisibles, protocolos aburridos, decisiones que nadie celebra porque, si funcionan, no pasó nada. Qué paradójico, ¿no? El éxito es el silencio. ¿Estás listo para defender decisiones que, si salen bien, parecerán innecesarias? Porque ese es el peso de la prevención. Sostener el ridículo potencial para evitar el desastre real. Y ahora que lo dices en voz baja, sí, vale la pena. Vuelve la pregunta. Entonces, ¿qué plan funciona sin héroes suicidas ni milagros de última hora? La respuesta exige que des un paso más. Abandonar la comodidad de la certeza moral y abrazar la precisión operativa. La precisión comienza con el tiempo. En este juego, el tiempo no es un reloj, es empuje. Cada semana ganada es impulso acumulado, cada demora resta libertad de elegir. Y aquí aparece el conflicto que divide a cualquiera. ¿Inviertes hoy en vigilancia que quizá no haga falta o esperas a la señal indisputable para correr sin aire? Elegir la vigilancia es elegir la incomodidad del «y si al final no», pero si calculas fríamente, la probabilidad baja de impacto no compensa el riesgo existencial. No puedes tratar una apuesta existencial como tratas una lotería. ¿Aceptas esto? Si lo aceptas, ya cambió tu forma de mirar el mundo. Todo lo que viene ahora es consecuencia lógica. Segunda capa de malestar: la política del riesgo. Hay quienes dirán que activar un plan serio para 3i Atlas es propaganda del miedo. Otros dirán que cualquier preparación es escalada innecesaria. Te propongo un criterio distinto. Medir por resultados, no por eslóganes. Miedo es negar datos para sentirte seguro. Valentía es construir herramientas para que los datos dejen de ser amenaza y se conviertan en decisiones. ¿Puedes sostener este criterio cuando te llamen alarmista por actuar temprano? Recuerda, cuando los hechos se vuelven visibles, ya no te preguntan si quieres actuar, te exigen por qué no actuaste. Tercera capa: el tabú tecnológico. Hay tecnologías que polarizan, palabras que dividen, opciones que nadie quiere tocar por temor a reacciones. Lo siento, pero en una crisis real no podemos permitir que un tabú decida el resultado. No se trata de todo vale. Se trata de no bloquear debates que deben ocurrir antes, no después. ¿Cuándo es legítimo usar una opción extrema? Cuando las opciones moderadas ya no llegan. Y eso no lo define la indignación, lo define la ventana de tiempo. ¿Te parece cómodo? A mí tampoco, pero comodidad no es un criterio válido cuando la física marca el ritmo. Cuarta capa: el factor humano. En un mundo que romantiza la automatización, es tentador imaginar que un algoritmo tomará la decisión, que un sistema perfecto eliminará la culpa, que habrá un manual definitivo. No lo habrá. Siempre habrá un momento donde alguien con nombre y rostro dirá sí o no, y esa persona cargará con el peso de haber elegido cuando otros pedían retrasar la votación. ¿Tú querrías ese peso? Si respondes que no, aún puedes sostener otra cosa: que exista un marco de responsabilidad distribuida, que elija antes de que el reloj se coma el margen de maniobra. Es otra manera de asumir el riesgo, repartirlo de forma transparente. ¿Te incomoda? Perfecto. La transparencia siempre incomoda a quien prefiere la negación. Quinta capa: el egoísmo racional. Habrá quien diga: yo no debo nada a un futuro que quizá no viva. Comprensible, corto de miras, pero humano. El problema es que el egoísmo racional colapsa cuando la consecuencia no es privada, es compartida. Si cada uno actúa solo por su bienestar inmediato, la suma de acciones deriva en el peor escenario para todos. Paradójico. Cuidar de ti implica cuidar de un proyecto colectivo.
no suena épico, suena maduro. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu seguridad personal depende de decisiones públicas que se toman a tiempo? Si lo estás, ya eres parte del grupo que puede sostener el plan sin pedir permiso al aplauso. Ahora hablemos del sacrificio que no parece sacrificio. Renunciar a historias bonitas. Nos encantan las fábulas donde la audacia de último minuto salva el día. Aquí no. Aquí la audacia es preparar redundancias, respaldos, escalones de decisión. Nadie hace canciones sobre un comité que autorizó una misión con años de antelación. Pero ahí están los héroes reales, en la sombra, en protocolos, en simulaciones repetidas hasta el cansancio. ¿Es aburrido? ¿Es eficaz? ¿Prefieres emoción o resultado? Si eliges resultado, ya sabes por qué la respuesta a la primera pregunta fue sí. Entonces, si aceptamos que arriesgar vidas no es glorificar el peligro, sino reducirlo al mínimo necesario, ¿cómo luce un plan que no dependa de mártires ni milagros? Imagina un tablero dividido en fases: detección temprana, preparación técnica, ejecución controlada, verificación, y si todo sale mal, contingencia. Nada de escenas heroicas, equipos entrenados, decisiones escalonadas, umbrales claros para pasar de una fase a otra. La audacia ya no es un salto, es un pasillo iluminado. ¿Puedes caminarlo sin mirar atrás cada 2 pasos buscando aprobación? Porque el pasillo no se recorre con aplausos, se recorre con criterio. Querrás pruebas, te las debes, no promesas, evidencias. Ensayos, misiones de demostración, prototipos que fallen temprano para no fallar tarde. Sé brutal contigo. Exige métricas, exige márgenes, exige comparaciones reales entre costos y beneficios. Si algo te seduce por su narrativa, desconfía. Si algo te convence por su trazabilidad, considéralo. Suena frío, lo sé. Pero el frío, en crisis, es compasión a largo plazo. ¿Quién protegerá mejor a quienes amas? ¿La valentía impulsiva o la planificación fría? ¿Sabes la respuesta? Séptima capa, la duda que queda. ¿Y si la amenaza no llega? ¿Y si el aviso fue una falsa alarma? Entonces habrás invertido en capacidades que tarde o temprano te servirán. Hablar de defensa planetaria es hablar de mejorar sensores, propulsión, coordinación internacional, fabricación ágil. Nada de eso se pierde, todo se reaprovecha. La falsa alarma se convierte en entrenamiento real, en infraestructura lista. ¿No es mejor pagar el costo de estar preparado que pagar el precio de no estarlo? Es la diferencia entre gasto y inversión, y mientras lo piensas, vuelve la chispa. Entonces, ¿qué plan concreto funciona sin héroes suicidas ni milagros de última hora? Ya no es una pregunta retórica. Es la puerta que empujas cuando decides que el miedo no va a dirigir tu vida. Te propongo algo. No me creas por quien te habla. Créeme por la disciplina de las ideas. Evalúa cada opción por su tiempo de reacción, su reversibilidad, su dependencia de factores externos, su costo ético. La respuesta ya está tomando forma en tu cabeza. Una combinación de vigilancia temprana, técnicas de empuje gradual cuando hay margen y solo si el reloj te arrincona, acciones de alta energía. Nada de bravatas, todo de balística y cronogramas. ¿Te incomoda que la ética aquí se mida con segundos y newtons? Acepta esa incomodidad. Es el precio de no delegar tu futuro a una ruleta. Tal vez te preguntes por qué te exijo tanto. Porque el mundo real no negocia con deseos, negocia con decisiones. Nadie te va a regalar un final feliz. Los finales felices se fabrican con operaciones silenciosas que parecen obvias solo cuando ya han pasado. Y si algo queda de esta conversación, quiero que sea esto. No estás mirando un espectáculo, estás participando de un examen de madurez. ¿Te sientes a la altura?
No por heroísmo, por constancia, no por discursos, por trabajo. Y si a estas alturas te descubres respondiendo que sí, que prefieres la incomodidad lúcida al consuelo fácil, entonces eres exactamente la persona que quería encontrar al comienzo. Volvamos al punto de partida para cerrar el círculo. Si 3i Atlas entra en línea de impacto, debemos arriesgar vidas para salvar el planeta. Sí, porque el riesgo existencial vuelve obscena cualquier excusa, porque hay una línea delgada entre el coraje y la temeridad. Y aquí, el coraje es planificar para que nadie tenga que jugarse la vida porque llegamos tarde. Y ahora que lo sostienes conmigo, llega la pregunta que no te dejará irte. Entonces, ¿qué plan real funciona sin héroes suicidas ni milagros de última hora? Esa es la llave que nos abre el resto del camino. Quiero que sigas aquí, comentando, cuestionando, mejorando cada idea conmigo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Únete a quienes prefieren la razón incómoda a la promesa cómoda. Golpear primero. ¿No es la opción más simple y barata? Sí. Para desviar un objetivo con aviso suficiente y un ángulo razonable, un impacto directo es una herramienta sobria, entendible y escalable. No necesitas magia, necesitas velocidad, masa y puntería. Pero ahora viene la pregunta que te muerde la nuca. Si 3i Atlas es más grande de lo previsto, o si se nos acorta el margen de reacción, ¿sigue siendo igual de simple? Te propongo mirar este plan sin romanticismo, como mirarías un contrato, línea por línea, cláusula por cláusula, buscando dónde puede romperse. ¿Te imaginas la escena? Una nave con una estructura robusta, sin instrumentos lujosos, optimizada para una sola cosa: chocar. Suena brutal, pero es elegante en su brutalidad. La física no se ofende. Cuanto mayor la velocidad relativa, mayor el cambio sutil en la trayectoria del objeto. Y aquí aparece el primer mito que quiero que destroces conmigo. No se trata de destruir, se trata de empujar lo suficiente para que, a lo largo de millones de kilómetros, un desvío mínimo se convierta en un no impacta. Te doy una imagen mental. Mueves 1 milímetro hoy para ahorrarte un continente mañana. ¿Te parece poca cosa empujar 1 milímetro? Entonces pregúntate si prefieres apostar tu futuro a 1 milímetro o a una súplica. Antes de enamorarte del plan, sopésalo. Ventaja 1. Simplicidad operacional. Un impactador no exige entornos exóticos ni decisiones moralmente envenenadas. Su misión cabe en una frase: colisionar. Ventaja 2. Costo relativo. Si comparas con opciones de alta energía, tu inversión por unidad de desvío puede resultar muy competitiva cuando hay tiempo. Ventaja 3. Escalabilidad. Puedes diseñar una familia de naves de masas distintas, listas para despegar con poca personalización. Ventaja 4. Claridad política. Es más digerible persuadir a quien decide cuando no hay palabras tabú en el plan. A nadie le tiembla la voz al decir golpear una roca con otra roca. Pero si te quedas en las ventajas, te estarías engañando, porque la realidad te pregunta sin anestesia: ¿qué pasa si 3i Atlas es demasiado masivo o llega con poco aviso? 2 escenarios, 2 vértigos. En el primero, incluso un impacto bien calculado podría ser apenas un pellizco. En el segundo, quizá ya no haya tiempo para preparar, lanzar, interceptar y verificar. Por eso, cuando evalúas el impactador, no miras solo su potencia, miras el calendario. Sin calendario, toda potencia es un consuelo. Quiero que camines conmigo por el pasillo de las decisiones incómodas. Te planteas la ecuación: masa de la nave por velocidad igual a impulso transferido. Fácil de escribir, difícil de ejecutar. ¿Hasta dónde puedes aumentar la masa sin matar el calendario de lanzamiento?
¿Cuánta velocidad puedes robarle a la física con una trayectoria de asistencia gravitatoria sin comerte el reloj? ¿Cuánto margen logras si disparas no una nave, sino un enjambre? Te lo digo claro, a veces la solución no es una bala, es una lluvia. Una colisión múltiple puede producir un empuje acumulado más fiable que una épica de una sola oportunidad. Sin héroes solitarios, con trabajo en equipo de metal y propulsión. Tú preguntas, ¿y la fragmentación? Buena pregunta. El terror no es el impacto, es romper 3i Atlas en pedazos que mantengan rumbo. Un impactador cinético bien diseñado no busca despedazar, busca rozar la velocidad y el ángulo precisos para que el objeto cambie su destino sin romperse. Aquí la palabra clave es control. Control del vector de llegada, control del ángulo, control de la incertidumbre. ¿Qué haces con la incertidumbre? No la niegas, la compras con sensores, navegación de última fase y simulaciones que te permitan corregir hasta el último segundo. Te pido una promesa silenciosa. Si algo no puedes medir, no te cases con él. Mide o renuncia. Ahora quiero que sientas el nudo en la garganta que siente cualquiera que firma la autorización de vuelo. El problema del punto ciego. Un impactador te exige saber el tamaño real, la composición, la rotación, la forma. Si 3i Atlas es poroso como una esponja, el empuje neto puede ser menor que si fuera compacto. Si gira de manera caótica, la ventana de impacto efectivo se estrecha. Si su superficie expulsa material de forma impredecible, la transferencia de momento puede volverse caprichosa. ¿Cómo respondes? No con frases bonitas, con una fase de reconocimiento, un prelanzamiento de sondas de observación o una etapa de la misión que, antes del choque, obtenga datos de navegación y textura. No es glamour, es estadística aplicada a tu supervivencia. Te escucho objetar. ¿Y si el reconocimiento consume un tiempo que no tenemos? Ahí entra la disciplina. Un plan serio establece umbrales. Si la ventana es amplia, reconocimiento completo. Si es ajustada, reconocimiento mínimo y redundancia en el número de impactadores. Si es crítica, te planteas otra caja de herramientas. Eso no contradice este capítulo, lo enriquece. El impactador es una pieza fuerte cuando el reloj no te odia. Y quiero que lo veas así. No estás eligiendo una religión tecnológica, estás eligiendo un torneo de herramientas. Hoy gana una, mañana otra. Tu lealtad es con el resultado, no con el método. Hablemos de puntería. La puntería no se improvisa la noche anterior. Necesitas navegación autónoma en la fase final, porque a la velocidad a la que te acercas, la latencia en las comunicaciones convierte al mejor piloto en un espectador. ¿Te da miedo la palabra autónomo? Perfecto. Entonces exige verificación. 2 cerebros en paralelo, algoritmos distintos que convergen en la misma solución, listas de chequeo que no se pueden saltar ni por un segundo, doble o triple redundancia, como en los aviones que confías sin pensarlo cada vez que te subes a uno. Si estás dispuesto a volar en ellos, estás dispuesto a aceptar que la autonomía verificada salva más que la intervención tardía. Y ahora la polémica que divide cualquier mesa, el costo. Siempre habrá alguien que te dirá que gastar hoy en algo que quizá no ocurra es capricho. Te propongo otra lectura. Si inviertes en plataformas de impacto cinético, no estás comprando un juguete de una sola vez. Estás construyendo capacidad industrial, logística de lanzamiento, software de navegación, bancos de prueba de materiales. Todo eso se recicla. El día que no haya amenaza, lo usas para explorar, para probar nuevas tecnologías, para mejorar el acceso a órbita. El día que sí haya amenaza, todo lo que parecía exceso se convierte en gracias por haber insistido. ¿Qué prefieres defender en público?
un gasto que te prepara o un ahorro que te deja sin opciones. Quiero que te quedes con una tensión viva, la tentación del impacto salvador de último minuto y la serenidad del impacto calculado con margen. La primera se aplaude, la segunda se respeta. Tú no estás aquí por aplausos. Estás aquí porque sabes que la verdadera valentía no es hacer algo peligroso, es hacer lo correcto cuando aún no es popular. ¿Te cuesta? A mí también. Por eso te pregunto, si tuvieras que votar hoy por priorizar una línea de producción de impactadores listos para adaptar y lanzar, ¿votarías a favor? Si dudas, piensa en esto. Tu voto no compra heroísmo, compra tiempo. Quiero contarte una microhistoria hipotética para ponerte dentro de la decisión. Imagínate en una sala sin ventanas, luces frías, pantallas con datos. A tu derecha, la curva de probabilidad. A tu izquierda, el calendario de lanzamiento. 3i Atlas tiene una trayectoria que roza un cono de incertidumbre. No hay sirenas, solo números. Te dicen que un impactador de masa moderada puede lograr un desvío suficiente si llega en una fecha específica. Si se retrasa, la misma nave ya no sirve. ¿Qué harías? ¿Asegurarías la cadena logística? ¿Moverías presupuesto? ¿Ajustarías prioridades? ¿Te arderían los ojos por el cansancio? Sí. ¿Valdría la pena? También. Al final del día no hay gloria, hay alivio. El alivio de haber apostado a lo que en silencio te salvó. No quiero adornarte el problema. Hay límites. Si 3i Atlas viene con un perfil de velocidad anómalo, si su masa supera con creces lo estimado, si la ventana de aviso es más corta que la fabricación y el viaje, un impactador puede quedarse corto. ¿Te sientes traicionado por el plan? No deberías. Ningún plan serio promete omnipotencia, promete honestidad. La honestidad de decirte, aquí brillo, aquí fallo. Por eso tu mente tiene que sostener al mismo tiempo dos ideas. El impactador es tu primera línea cuando puedes permitirte empuje temprano. No es tu salvación universal. Repite conmigo sin vergüenza. Primera línea, no única línea. Y sí, ya oigo la voz que protesta. ¿Y si fallamos? Entonces aprendes con simulaciones y pruebas antes de que importe. Y si, pese a todo, fallas cuando importa, que sea habiendo agotado el rigor, no habiendo abrazado la improvisación. ¿Te das cuenta de la diferencia? El error inevitable enseña, el error complaciente condena. Aceptar la posibilidad de error no te debilita, te vuelve más exigente. En esta ruta hay un detalle que no quiero que sueltes. Verificación post-impacto. No basta con chocar y brindar. Tienes que confirmar el nuevo vector lo antes posible, ajustar predicciones, comunicar con transparencia. La transparencia no es cortesía, es parte del plan. Si el desvío fue menor al esperado, aún puedes sumar acciones secundarias si el calendario te lo permite. Si fue mayor, ajustas el relato para no sobrecorregir con decisiones innecesarias. La verificación es el cinturón que evita que la euforia te haga perder el control del volante. ¿Te queda la espina de la ética? A mí también, porque incluso un plan sobrio como este implica riesgos asumidos por personas reales. La ética aquí no se resuelve con discursos, se resuelve con procesos, consentimiento informado de quienes participan, estándares de seguridad que no se negocian, protocolos de abortaje que priorizan vidas por encima de cronogramas. Sí, dije abortaje. Hay momentos en los que debes cancelar a segundos del impacto porque una señal no cuadra. ¿Tienes el valor de cancelar frente a la presión del mundo? Si tu respuesta es sí, entonces eres la clase de persona que quiero de tu lado cuando el reloj corra. Quisiera que te lleves una última imagen clara del impactador cinético,
una herramienta de precisión disfrazada de fuerza bruta. Es la paradoja que me gusta de este plan. Por fuera choque, por dentro 1000 decisiones pequeñas que suman control. Si puedes amar esa paradoja, la fuerza que se disciplina a sí misma, entonces ya entendiste lo que importa. Y ahora vuelve la pregunta que te prometí mantener viva en cada tramo. Si 3i Atlas es demasiado masivo o el aviso llega tarde, ¿sigue siendo esta la primera opción? Tal vez no, y está bien reconocerlo. Lo crucial es que nunca uses esa posibilidad como excusa para no tener lista la opción que, con tiempo, es la más limpia, la más directa, la que menos te divide por dentro. Un impactador no pide fe ciega, pide preparación. Pide que te comprometas a fabricar, probar y guardar en silencio herramientas que quizá no usarás, pero que agradecerás con lágrimas si algún día las necesitas. Si has llegado hasta aquí, te invito a escribir en los comentarios qué mejorarías de este plan, qué te convence y qué te preocupa. Tu mirada crítica alimenta esta conversación. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. A medida que avanzamos, tu opinión en tiempo real cambia el valor de lo que contamos. Detonar una carga en el espacio no es peor que el problema. No, si lo que buscas no es romper, sino empujar. La idea no es convertir a 3i Atlas en metralla, sino en una superficie que se vaporiza parcialmente y genera un chorro de material que lo impulse fuera de la trayectoria. Y ahora que lo aceptas aunque te incomode, dime, si la palabra nuclear ya divide a la sala antes de empezar, ¿tienes el valor de evaluar la opción por lo que hace y no por lo que provoca? Te propongo que lo mires como miras una cirugía de alto riesgo. Nadie la desea, pero exige preguntarte si hay alternativas más seguras con el tiempo disponible. La explosión de proximidad es un bisturí brutal y preciso a la vez. Brutal por su potencia, preciso porque no busca el contacto directo. Se detona a cierta distancia para bañar la cara del objeto con radiación y partículas rápidas. Ese baño arranca material, lo convierte en gas y plasma, y ese estallido controlado de escape actúa como un motor improvisado. ¿Te escandaliza que el motor sea el propio enemigo? A mí me provoca respeto. Convertir el problema en parte de la solución es, a veces, la única forma de vencer al reloj. Sé que tu primera objeción es ética, la mía también. Nuclear arrastra fantasmas, temores legítimos, una memoria histórica que no puedes ni debes apagar. Pero el espacio no es la atmósfera. No hay lluvia radiactiva que vuelva a tu jardín. No hay nubes que crucen fronteras. Hay radiación, sí, que se dispersa en vacío y se pierde en la inmensidad. ¿Justifica eso encender algo que podría quebrar consensos? No por defecto, solo cuando el reloj muerde y el resto de herramientas no llegan. ¿Eres capaz de sostener esta línea roja sin moverla por capricho ni por histeria? Si lo eres, ya estás pensando como alguien que decide por resultados y no por eslóganes. Ahora la pregunta que nadie quiere pronunciar: ¿y si lo fragmentamos? Si rompes a 3i Atlas en pedazos grandes que mantienen rumbo, multiplicas los blancos sin mejorar el desenlace. En cambio, la detonación de proximidad bien calculada no quiere romper, quiere pelar, quiere escoriar la superficie y lanzar ese material como un chorro dirigido. El enemigo verdadero no es la palabra nuclear, es la fragmentación irresponsable. ¿Podemos minimizarla? Sí, si eliges la distancia de detonación, el lado iluminado, la orientación respecto a su giro. ¿Y si el objeto fuera un saco de grava, poroso, caprichoso? Entonces, aceptas que el margen de incertidumbre sube y que quizá esta carta se guarde para más tarde o se combine con otra. Lo maduro aquí no es prometer perfección, es reconocer límites y diseñar redundancias. Siento que ahora te late otra inquietud, la política. ¿Quién autoriza algo así?
Nadie quiere abrir la puerta a una carrera de justificaciones por si acaso. Por eso el plan solo vive si existe un marco transparente, inspección mutua, verificación por sensores independientes, disparadores claros que todos puedan auditar. Sin ese marco, cualquier detonación sería propaganda. Con ese marco, una detonación podría ser la última línea antes del impacto. ¿Te parece ingenuo apostar por transparencia internacional cuando los egos pesan toneladas? Es comprensible, pero la alternativa a la transparencia es el caos, y el caos no desvió jamás a nada. Volvamos a la física, que al menos no se indigna. Un pulso de alta energía que golpea una cara del objeto genera un retroceso neto. Cuanto más homogénea sea la ablación, más predecible el empuje. ¿Cómo logras homogeneidad sobre una roca giratoria? Con inteligencia en el momento del disparo, con cálculo del periodo de rotación, con una distancia de detonación que maximice flujo y minimice cráteres descontrolados. ¿Parece frío hablar de cráteres cuando hay vidas en juego? Es exactamente por esas vidas que debes ser frío. La compasión en emergencias se mide en newtons bien dirigidos. Querrás saber qué te juega en contra. Primero, el reloj. Preparar, armar, certificar y lanzar algo así no es coser y cantar. Segundo, la incertidumbre del objetivo. Composición, porosidad, hielo, metal, polvo, todo cambia la eficiencia del empuje. Tercero, la gobernanza. Sin acuerdos previos, cualquier botón es políticamente tóxico. Y cuarto, el riesgo de que la palabra nuclear vacíe la conversación técnica y la llene de ruido. Si asumes estos 4 peligros, ya estás por delante del espectáculo. El espectáculo te vende milagros. Tú estás aquí por procedimientos. Te pongo en la sala en la que nadie quiere estar. Pantallas con trayectorias, ventanas de intercepción que se estrechan, informes que dicen que los métodos suaves se quedan cortos. Se te seca la boca cuando lees ventana crítica. Alguien cita la opción de proximidad. La mitad frunce el ceño, la otra mitad endurece la mirada. Entonces preguntas, ¿cuál es la distancia óptima de detonación para maximizar ablación y minimizar fractura? No quieres poesía, quieres números. ¿Qué probabilidad hay de que un porcentaje pequeño del objeto se desprenda en bloques? ¿Qué sensores confirmarían en minutos el cambio de vector? ¿Qué plan B entra si el desvío se queda corto? Si la mesa te responde con cifras, márgenes y umbrales de abortaje, continúas. Si te responde con adjetivos, te levantas y dices que no. No por ideología, por rigor. Hay algo que deberías exigir con voz firme. Rutas de cancelación en tiempo real. La idea de que si una lectura sale borrosa, puedes desarmar la secuencia. Sí, incluso cuando el mundo te pide espectáculo. Y tendrás el coraje de cancelar a segundos de la gloria si un parámetro chirría. La gloria no paga daños. El rigor sí salva hogares. Sé que piensas en responsabilidad. ¿Quién carga el peso moral de activar esta carta? La forma adulta de responder es repartir esa carga en un protocolo. Comités técnicos con veto, supervisión civil, auditoría independiente y un requisito inviolable de consenso mínimo entre pares con acceso a los mismos datos. Demasiada burocracia, dirán. Precisamente, cuando algo radical se vuelve posible, la burocracia verificada es una vacuna contra la arbitrariedad. Hablemos del miedo más íntimo, que esta opción normalice lo inaceptable. La normalización no nace del debate técnico, nace de la opacidad y del cinismo. Si documentas, limitas, verificas y registras cada paso, no normalizas nada. Acotas un instrumento para una condición extrema. ¿Y cuál es esa condición? Cuando la amenaza cruza la línea entre improbable e inaceptable, con un reloj que ya no permite opciones suaves.
Si no eres capaz de escribir esa frase sin temblar, no estás listo para este capítulo. Si la escribes con temblor, quizá sí lo estés. Te preguntarás si el resultado vale el costo político. Te respondo con otra pregunta. ¿Vale el costo político de no poder mirar a los ojos a quienes confían en ti? Porque elegiste reputación sobre responsabilidad. A veces el liderazgo es aceptar que te odiarán por hacer lo correcto a tiempo. No te digo que disfrutes ese odio. Te pido que lo soportes. Imagina ahora la verificación post-evento. Una red de ojos mirando el vector, calculando el nuevo periastro, comparando con predicciones, informando sin triunfalismos. Si el desvío es suficiente, se baja el pulso. Si es insuficiente, se acopla otra herramienta. Impacto cinético, empuje láser, lo que el reloj permita. El éxito aquí no es la explosión. El éxito es el número que confirma que la línea de impacto se movió los milímetros necesarios para convertirse en historia. Queda un último tabú, la palabra irreversible. Esta carta, una vez jugada, no se recoge. Por eso exige condiciones previas escritas en piedra. Umbral de probabilidad, umbral de daño proyectado, umbral de tiempo restante, existencia o no de alternativas. 4 llaves. Si no se abren las 4, no se entra. Podrá doler. Duele más explicar que saltaste del acantilado sin revisar el paracaídas. ¿Te parece que hablo con demasiada frialdad? Permíteme un paréntesis humano. Cada decisión aquí tiene nombres propios detrás. Técnicos que no duermen, familias que esperan, ministros que envejecen una década en una noche. La frialdad que escuchas es una forma de respeto por todos ellos. Les debes orden, no dramatismo. Cierro con la pregunta inductiva que prometí mantener viva dentro de ti. Si el tiempo se agota y lo suave no alcanza, ¿te atreves a considerar lo que te repugna para evitar lo irreparable? La respuesta no debe ser un sí automático ni un no orgulloso. Debe ser un sí, solo sí, que puedas explicar con calma a quien te cuestione mañana y a quien te dé las gracias pasado. Mover una montaña con gravedad, ¿no suena a ciencia ficción lenta? Sí, lenta, pero exacta. Y si te conceden años, la lentitud deja de ser defecto para convertirse en virtud. Porque el empuje no nace de explosiones ni choques, nace de la paciencia y del peso. Una nave masiva flanqueando a 3I Atlas se queda a su lado como un guardaespaldas silencioso y sin tocarlo tira de él. Milímetro a milímetro, día tras día. Y ahora que aceptas la idea aunque te parezca desesperantemente tranquila, dime, si el tiempo es oro, ¿cómo compras años que todavía no tienes? Imagina que te asomas a un acantilado y en lugar de saltar, decides mover el borde con un dedo. Te reirían en la cara. Hasta que vuelves un mes después y el borde ya no está donde estaba. Esa es la promesa del tractor gravitacional. Persistencia que suma. No presume, no hace ruido, no ofrece un momento épico. Te incomoda porque no te da la satisfacción inmediata del ya lo resolvimos. Te pone frente a otra pregunta más íntima. ¿Confías lo suficiente en el trabajo silencioso como para defenderlo cuando todos piden espectáculo? Lo primero que te exige este plan es humildad. Aquí no mandas tú, manda la física de maratón. Gravedad débil a distancia corta, sostenida por un motor que nunca pierde el pulso. El objetivo no es tirar de 3I Atlas como si fuera un trineo, es tentarlo, desbalancearlo con una atracción constante que con el paso de los meses lo aparte de la línea maldita. Y si te digo que la precisión es tan alta que puedes corregir en tiempo real, ajustando el empuje con variaciones sutiles de posición, ¿elegirías la precisión aburrida por encima de la potencia llamativa? Sé que tu mente ya busca la trampa. Si es tan controlable, ¿dónde están los demonios del detalle? Te los presento sin anestesia.
Demonio 1, masa. Cuanto más pesa tu nave, más fuerte es el tirón. Pero aumentar masa no es gratis. Cada kilogramo extra complica el lanzamiento, la propulsión, el presupuesto y el calendario. Demonio 2, distancia de seguridad. No puedes pegarte a cualquier cosa que gira y suelta residuos. Si hay eyecciones de polvo o cascotes, te juegas la nave. Tienes que quedarte lo bastante cerca para tirar con ganas, lo bastante lejos para que no te escupan fuera. Demonio 3. Combustible a prueba de aburrimiento. No necesitas un fogonazo, necesitas una paciencia química o eléctrica que dure lo que un compromiso serio. Años enteros. ¿Estás listo para defender una misión cuyo mayor logro es no apagarse? Te propongo un ejercicio mental. Entra en la sala de control. No hay cuenta atrás, no hay explosión de aplausos, solo un panel que marca una aceleración minúscula y una línea que se curva a paso de tortuga. Esa curva vale más que 1000 fuegos artificiales, porque cada día cambia una fracción de grado el destino de millones de personas que jamás sabrán tu nombre. ¿Puedes sostener esa ética del anonimato? Si tu respuesta es sí, ya eres del tipo de persona que este plan necesita. Ahora el tema que te tienta a desistir, la lentitud. Sí, el tractor te obliga a empezar pronto. Pero la pregunta inductiva no es ¿y si no hay tiempo? Esa ya la veremos en su momento. La pregunta aquí es ¿qué haces hoy para que el tiempo exista mañana? Y una respuesta audaz es preparar lo que nadie quiere preparar. Plataformas de alto impulso específico listas para estacionarse cerca de lo que podría importarte en el futuro. ¿Cómo compras años? Adelantándote a la compra. Preposicionas naves de servicio en órbitas estratégicas, fabricas motores de larga vida, diseñas sistemas que toleren el aburrimiento sin romperse. La audacia aquí es la preparación silenciosa. Hablemos de la coreografía, porque tirar sin tocar no es dejar la nave colgando como un adorno. Es volar en formación al borde del susto, con actitud controlada, motores encendidos, corrigiendo microoscilaciones. Si 3i Atlas rota, te adaptas al compás, manteniendo un lado atractivo sin caer en su abrazo. Es un baile con un socio que no sabe bailar y que a veces te pisa. ¿Qué haces cuando te pisa? Redundancia, sensores duplicados, algoritmos distintos que se vigilan entre sí, un piloto automático con humildad programada para reconocer cuando no sabe y pedir ayuda. Sí, la humildad también se programa. Permíteme romper otro tabú. El tractor gravitacional no es solo una nave gorda, puede ser un sistema en actos. Acto primero, una ancla masiva que establece la atracción. Acto segundo, una escolta de compañeras menos pesadas que amortiguan, corrigen y reponen. Incluso puedes imaginar un trineo de masa que suelta lastre de forma controlada para ajustar el tirón sin mover motores. ¿Suena barroco? Es ingeniería de paciencia, modular para no depender de una sola pieza perfecta. ¿Prefieres una diva genial o una orquesta que nunca desafina? Veo que te asalta otra inquietud. ¿Y si la composición de 3i Atlas nos engaña? Si es esponjoso, si expulsa chorros de gas, si su rotación cambia con el tiempo, ¿no se nos va a desordenar el baile? Sí, habrá días torpes. Por eso este plan exige una vigilancia que no se duerme. Sensores térmicos, ópticos y de campo para detectar cambios y reprogramar la posición. La elegancia del tractor es su reversibilidad. Si algo no te gusta, te apartas, respiras, retomas. No estás rompiendo nada, estás rozando un destino con tus dedos. ¿Cuántos planes te ofrecen la posibilidad de corregir sin haberlo arruinado? Te doy una imagen que no olvido, una balanza en la que colocas una pluma cada mañana. La primera pluma se ríe del peso, la segunda también, pero al cabo de un año, la balanza inclina su cabeza.
Esta estrategia es eso, la acumulación deliberada de evidencia física. ¿Y cuál es tu responsabilidad? No desesperarte al mes 3 ni al mes 6. Medir, publicar, verificar. La transparencia, aquí, es la única póliza contra el cinismo. Si el mundo ve la curva mover su cadera, el mundo aprende a confiar sin fuegos artificiales. Hablemos del costo que sí duele, el político. Defender una misión larga, silenciosa y aburrida en la era de la recompensa instantánea es un acto de rebeldía. Siempre habrá quien te diga que eso no vende. Respóndele con otra pregunta. ¿Vende más gestionar una evacuación planetaria? La prevención nunca fue trending por sí sola. Necesita una comunidad que la entienda. Por eso te hablo a ti en singular. Porque si tú lo entiendes y lo explicas, te conviertes en minoría influyente. Y una minoría influyente mueve presupuestos que sostienen motores que, con su zumbido bajo, cambian un perímetro de impacto en silencio. Viene ahora un dilema jugoso. Si la nave debe ser masiva para tirar con ganas, ¿cómo la llevas allí sin hipotecarte? 3 letters que te endulzan la lengua y te pican la conciencia. Reenvasado orbital. Pones piezas en órbita baja, las ensamblas fuera de la gravedad dura, lanzas combustible en etapas, adoptas propulsión eléctrica eficiente. No hay gloria, hay logística. ¿Crees que la logística mata la épica? Te equivocas. La logística es la épica de los adultos. Querrás un momento de duda legítima, y si la ventana de aviso es corta, si es corta de verdad, esta carta pierde brillo y no pasa nada por decirlo. La honestidad es parte del plan, pero si la ventana es intermedia, aún puedes arrancar con un tractor reforzado por un empujón inicial de otro método. Aquí aparece una palabra que me encanta cuando se usa con madurez: sinergia. El tirón elegido y el empujón prestado suman más que cada uno por su lado. No te cases con una sola herramienta, cásate con el resultado. Hay un matiz ético que merece luz. El tractor minimiza riesgos colaterales. No fragmenta, no irradia, no promete milagros, promete control. Para quienes cargan con la responsabilidad de no empeorar lo que intentan arreglar, este es el camino de menor arrepentimiento. Cuando mañana debas mirar atrás y explicar qué hiciste y por qué, ¿no querrías poder decir, elegí el método que corregía sin romper? Déjame ponerte frente al espejo incómodo. ¿Estás dispuesto a apostar por un plan que no te regalará un gran final, sino una página en blanco que dice, no pasó nada? Esa página es la medalla más honesta. No la cuelgas en el pecho, la cuelgas en la historia que nadie leerá, porque no hubo tragedia. Y sin embargo, tú sabrás que existen ciudades, acentos, risas, que siguieron existiendo por una sombra de metal que nunca se apagó. Hablemos de resiliencia operativa, esa palabra que parece resbaladiza hasta que la necesitas. La nave no puede ser un florero delicado. Debe resistir polvo, microimpactos, cambios térmicos, caprichos de rotación y, sobre todo, el peor enemigo de todos, la rutina. La rutina desgasta sensores, seca lubricantes, ablanda criterios. ¿Cómo se pelea la rutina? Con disciplina de reporte, con simulacros incluso cuando todo va bien, con metas parciales que celebren al equipo sin mentir al mundo. Sí, también hay que celebrar el aburrimiento. Es la señal de que sigues en control. No esquivemos la técnica clave: mantener el vector de empuje negativo respecto a la trayectoria de 3i Atlas para robarle un poco de velocidad orbital efectiva. Ese poco repetido muchas veces es tu oro. Si en algún tramo conviene lo contrario, sumas positivo para mover el nodo. No te obsesiones con términos rimbombantes. Quédate con la idea. Colocación, paciencia, vector correcto, medición sincera. 4 pilares.
Si se quiebra uno, te apartas, lo reparas, vuelves. Esa reversibilidad es tu seguro de dignidad. Y ahora, la espina que quiero que te acompañe al apagar este capítulo. Si el tiempo es oro, ¿cómo lo compras desde hoy? Respuesta directa: con decisión. Decisión de financiar motores de larga vida, de practicar vuelo en formación con objetos simulados, de tolerar que una misión de muchos años reciba ataques mediáticos porque no pasa nada. Pasa todo. Pasa que, gracias a ella, tampoco pasará lo que temes. Permíteme un cierre íntimo. Cuando acabe el turno, alguien apagará monitores y se irá a casa pensando que fue un día más de curvas quietas. No sabrá que ese día evitó 1 milímetro de destino. Tú sí lo sabrás. Y tal vez, con esa certeza humilde, puedas dormir mejor que quienes persiguen fuegos artificiales. Vuelvo a encender dentro de ti la pregunta que prometí mantener. Si el tiempo es oro, ¿cómo compras años que todavía no tienes? Con preparación, con constancia, con la valentía de defender lo aparentemente aburrido. Si lo sientes en el pecho, ya entendiste la esencia del tractor gravitacional. Mover el mundo sin romperlo. Sin verlo a tiempo, ¿sirve de algo cualquier plan? No. Sin aviso, todo se vuelve extremo. Y si lo sabes, ¿por qué seguimos tratando la vigilancia como si fuera un lujo y no una necesidad? Te lo digo sin maquillaje. La defensa planetaria no empieza en el taller, empieza en la mirada. Y la mirada, si no está, nos condena. Ahora respira y pregúntate en serio. Si el precio de ver con antelación es pagar hoy por algo que quizá no se use mañana, ¿te atreves a pagar igual? La tentación es fácil. Pensar que ver es pasivo. Mirar el cielo, contar puntitos, archivar datos, suena aburrido. Pero la vigilancia real es acción pura. Es convertir la noche en un laboratorio sin pausa. Es sincronizar ojos que no parpadean, en tierra y en órbita, para detectar lo indetectable. No estás esperando. Estás cazando patrones, afinando errores, domesticando el azar. Y esa caza tiene un enemigo feroz, la indiferencia. Por eso te hablo a solas, sin coros, porque lo que decidas creer sobre la alerta temprana te va a definir más que cualquier discurso épico de último minuto. Vamos a la pregunta que divide mesas y presupuestos. ¿De verdad vale la pena invertir en telescopios, sensores infrarrojos y redes de datos cuando la probabilidad es pequeña? Te propongo otra formulación. Vale la pena quedarse ciego en una autopista porque los accidentes no son tan frecuentes. Si conduces con los ojos abiertos, no es porque esperes chocar, es porque quieres evitarlo. Ver es la primera forma de valentía. Y aquí, la palabra prohibida es inversión, no gasto, inversión. Porque todo lo que construyes para ver mejor sirve incluso cuando no tiembla el reloj. Catálogos más completos, ciencia más fina, tecnología que luego usas para 1000 cosas que ni imaginabas. Quiero que saborees una polémica sin anestesia, la falsa alarma. ¿Y si la alerta resulta ser humo? ¿Y si hacemos sonar campanas y luego no pasa nada? A muchos les aterra ese escenario más que la amenaza real, porque creen que la credibilidad se hunde al primer error. Yo te propongo el coraje de lo impopular. Prefiero 10 falsas alarmas a un silencio mortal. La falsa alarma es el precio de un sistema que no se cree omnisciente. Y ese precio se paga explicando con honestidad. ¿Te atreves a defender públicamente una falsa alarma bien gestionada? Si tu respuesta es sí, ya tienes el temple para sostener el plan cero. Ahora deja que te ponga en la sala donde se cocina el aviso. Nada de alfombras rojas, pantallas con puntos que se mueven, algoritmos que sospechan, operadores que sospechan de los algoritmos. Alguien dice: tenemos un candidato. La palabra candidato pesa como plomo.
No gritas, no huyes. Preguntas: ¿cuál es la cadencia de observación? ¿Qué sesgo de ruido tenemos? ¿Qué dicen los sensores que no se hablan entre sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una roca local y no un viajero peligroso? El juego es confirmar y refutar al mismo tiempo. Un equipo intenta demostrar que sí, otro que no. Si ambos tropiezan y la evidencia persiste, entonces sube el nivel. Puedes convivir con esa duda fértil sin especular para la galería. La vigilancia no es un telescopio mágico, es una orquesta. Ojos ópticos que ven reflejos, ojos infrarrojos que descubren calor tímido, radares que perfilan, estaciones que midan brillo sin postureo, satélites que no se cansan y, sí, también almas con paciencia que revisan lo que ningún algoritmo entendió. Aquí, inteligencia artificial no es varita, es lupa. Aprende, ayuda, se equivoca, mejora. Tu rol, el de humano responsable, es ponerle límites y corregirla cuando se enamora de su propio acierto. ¿Estás listo para no delegar tu criterio en un modelo que promete aciertos infinitos a cambio de cero rendición de cuentas? Hablemos del ángulo de la culpa, ese que nadie quiere tocar. ¿Quién falla cuando no vemos a tiempo? El sensor que no había, el presupuesto que se recortó, el técnico que no fue escuchado, el político que prefirió la foto de inauguración antes que el mantenimiento aburrido. Pregunta incómoda, respuesta necesaria. Si la vigilancia es el cimiento, cortar su financiación es serruchar la madera de tu propia casa. Y sí, la palabra es mantenimiento. La cultura de inaugurar y olvidar mata más proyectos que la falta de ideas. ¿Tú exigirías más inauguraciones o más mantenimiento? Si eliges lo segundo, ya tienes madera de adulto en un mundo de fuegos de artificio. Te voy a proponer un pacto con la honestidad. Asume que ver bien exige redundancia. 2, 3, 4 miradas hacia lo mismo, desde latitudes y tecnologías distintas. La redundancia es costosa, pero la monocultura es peor. Un fallo único te deja ciego de repente. ¿Ves la belleza? La vigilancia elegante no confía en un solo héroe, confía en una red que no se rompe por un eslabón flojo. Te invito a amar esa redundancia como amas un cinturón de seguridad que jamás usaste. Lo usaste cada vez que no te pasó nada. Ahora probemos un tema que levanta cejas: participación civil. ¿Dejarías que grupos de aficionados contribuyan con datos? Muchos dirán que eso introduce ruido y desorden. Yo digo que introduce resiliencia y comunidad, si se hace bien. Protocolos claros, calibraciones compartidas, filtros sólidos, atribución justa. La mirada colectiva, cuando está bien entrenada, descubre anomalías que una red profesional, por pura saturación, puede pasar por alto. ¿Te atreves a confiar en una minoría disciplinada de ojos entrenados, además de los grandes observatorios? Si la respuesta es sí, ya estás imaginando una vigilancia que no se rompe por un corte de luz. Déjame morder otra manzana prohibida: privacidad. ¿La vigilancia del cielo invade algo? No te rías, hay quien lo cree. Cada vez que oyes vigilancia, te sale un reflejo cultural. Cámaras, controles, intrusión. Aquí no miramos tu sala, miramos el vacío. Pero el lenguaje contamina. Por eso hay que renombrar con precisión: observación astronómica orientada a riesgo público, y acompañar esa precisión con transparencia radical, datos abiertos cuando no comprometan seguridad, metodologías publicadas, métricas de desempeño auditables. Si te ofrezco números y no eslóganes, aceptas cambiar miedo por confianza. Quiero ponerte frente a un espejo duro. ¿Cuánto de tu vida diaria depende de cosas que solo existen porque alguien decidió ver a tiempo? Sistemas meteorológicos, alertas sanitarias, ciberseguridad básica.
La vigilancia no es paranoia, es adultez. La diferencia aquí es la escala. Si fallas en ver un virus, sufres. Si fallas en ver una roca grande, no aprendes. Desapareces. Esa asimetría moraliza el reloj. Por eso la vigilancia, lejos de ser un tractor aburrido, es tu única oportunidad de elegir el método no violento. Sin aviso no hay láser, no hay vela, no hay tractor, no hay nada. Permíteme una microfábula. Una comunidad vive junto a un río. De cuando en cuando el río crece. Unos piden construir muros, otros dicen que es exageración. Alguien propone medir la lluvia, el caudal, la rapidez. Es barato, no brilla, no da titulares. Con el tiempo los medidores anticipan el pico y evitan el desastre. Nadie canta canciones al sensor de río, pero el pueblo sigue de pie. En nuestra historia, la vigilancia es ese sensor, ridículo para quien busca épica, indispensable para quien ama su casa. Viene el asunto sucio, la priorización. El cielo es enorme, el presupuesto no. ¿A quién miras? ¿Dónde apuntas? ¿Qué ignoras? Decisión cruel, decisión real. Te ofrezco criterios simples. 1. Objetos que cruzan más cerca son prioridad. 2. Trayectorias nuevas antes que las cartografiadas. 3. Regiones del cielo que la red cubre peor. 4. Horarios que históricamente han dejado huecos. 4 reglas que no te harán inmortal, pero te harán menos vulnerable. ¿Te basta la honestidad de las reglas claras o prefieres la fantasía de que puedes verlo todo? Te escucho preguntar por la cadencia, esa palabra delicada que mide cada cuánto miras lo mismo. Cadencia lenta es sueño, cadencia rápida es hambre. Si duermes, la señal se te escapa. Si hambrientas, quemas recursos. El arte es ajustar cadencias según temporada, ángulo solar, saturación de informes. Un sistema vivo respira, acelera cuando hay sospecha, afloja cuando la curva baja. Ese respirar no lo dicta el capricho, lo dictan métricas que publicas para que nadie crea que mientes. Publicarías tus fallos de detección para aprender en público. Si dices sí, acabas de firmar el contrato moral que hace confiable a un sistema de alerta. Vayamos a la parte que más ruido hace: comunicación. ¿Cuándo dices posible amenaza sin desatar pánico? La respuesta es con un diccionario compartido. Palabras con significado fijo, rangos de probabilidad con colores, mensajes que expliquen en lenguaje humano qué se sabe, qué no, qué viene después. Si cambias el mensaje cada semana, pierdes a la gente. Si lo clavas con rigor y calma, educas. Educar no vende, pero salva reputaciones cuando de verdad tengas que gritar. ¿Te comprometes a hablar claro incluso cuando el titular fácil te tienta? Hay una objeción que huele a lógica y sabe a renuncia. Si algo viene, ya nos enteraremos por el ruido que haga. Es falsa serenidad. Cuando escuchas el ruido, ya es tarde. La vigilancia que sirve no te despierta con un golpe, te susurra mucho antes. Ese susurro es la diferencia entre elegir y pedir perdón. ¿Cuál de las dos prefieres? Queda la semilla más polémica: la obligación. ¿Debería ser obligatorio para los estados financiar una cuota mínima de vigilancia? A algunos les repugna la idea, a otros les parece obvia. Planteo un matiz: más que obligación ciega, un compromiso verificable. Un porcentaje pequeño del PIB técnico, consignado, auditable, con sanciones blandas pero reales si no se cumple. ¿Te suena duro? Duro es pagar con vidas una negligencia elegante. La libertad se protege mejor cuando asume deberes mínimos para sostenerla. Cierro con una imagen que quiero que te acompañe. Una lámpara encendida en la noche, no para leer, sino para no tropezar. La vigilancia es esa lámpara. No te da la gloria de un final heroico,
Te da la serenidad de que el final ni siquiera ocurrió. Y sin embargo, dentro de ti, en silencio, sabrás que elegiste pagar por ver cuando otros preferían ahorrar para aplaudir. Te dejo con la pregunta que debe quedarse zumbando en tu oído. Si sin verlo a tiempo nada sirve, ¿qué estás dispuesto a exigir hoy para que el aviso exista mañana? Hazlo personal, tu voz, tu voto, tus conversaciones. Si sostienes esa exigencia, aunque te llamen exagerado, ya entendiste por qué este capítulo es el plan cero, el plan que permite que los demás sean posibles. Disparar luz para empujar una roca. ¿De verdad mueve la aguja? Sí, si empiezas muy pronto. La luz no tiene masa, pero sí momento. Y cuando inunda una superficie durante meses o años, esa caricia insistente se vuelve empuje real. Ahora bien, si te conceden poco margen, ¿qué combinación te da más que empuje por hora, sin caer en los extremos que ya prometen polémica? Esa es la pregunta que quiero que te muerda mientras avanzas conmigo. ¿Cómo conviertes fotones en tiempo comprado? Empiezo por el prejuicio que seguramente te ronda. Un láser suena a juguete de ciencia ficción. No lo es cuando dejas el cine y miras la ingeniería. Un conjunto de láseres en tierra, coordinados como un coro afinado, puede proyectar un haz que viaje limpio, atraviese atmósfera con correcciones adaptativas y llegue a 3i Atlas para calentarlo de forma muy específica. Ese calentamiento arranca átomos, crea una pluma microscópica, y la pluma al escapar empuja en sentido contrario. No es espectáculo, es contabilidad de fotones. Y ahora, antes de enamorarte, te pincho la ilusión. ¿Estás dispuesto a defender una infraestructura de energía colosal que quizá nunca reciba un gracias en público? Piensa en esto como en una central que no produce electricidad para casas, sino desvíos para trayectorias, varios emplazamientos repartidos por latitudes distintas para no depender de un único cielo despejado. Óptica adaptativa que corrige el parpadeo de la atmósfera en tiempo real. Un sistema que respira con el clima, con horarios que no perdonan la pereza. ¿Te incomoda depender del tiempo en la Tierra para salvar la Tierra? A mí también. Por eso la redundancia geográfica no es lujo, es obligación. 2, 3, 4 estaciones que se cubren entre sí como relevos de una carrera silenciosa. Me oirás decir limpieza de las y pensarás en seguridad. Hazlo. La seguridad aquí no es un capítulo aparte, es el capítulo. Debes garantizar que ningún satélite, ninguna ruta aérea, ninguna mirada humana quede bañada por lo que no debe. Es posible. Sí, si conviertes el sistema en un ritual obsesivo. Ventanas de disparo certificadas, zonas de exclusión temporales, sensores que rompen el disparo ante cualquier intruso y auditorías con ojos externos que te crean aunque te odien. ¿Estás listo para soportar titulares que te llamen exagerado por parar justo cuando más quieres disparar? Ese paré porque debía es la firma de un adulto responsable. Te invito ahora a masticar la palabra coherencia. No basta con mucha energía, necesitas que esa energía llegue alineada, que no se derrame, que no se desenfoque. ¿Cómo lo logras? Con matrices que suman haces como una orquesta, suma instrumentos. Cada emisor corrige su fase, su amplitud, su latido, para que el conjunto sea un dedo de luz que no tiembla. Suena poético, pero es técnica pura. Control de fase, metrología exquisita, calibraciones diarias. Si te parece aburrido, piensa en el regalo que te da. Un empuje acumulativo que no fragmenta, no explota, no improvisa. Solo insiste. Y ahora giro la mesa. Si en lugar de calentar la roca desplegaras una vela que capturara la luz como un paracaídas captura aire, ¿no sería más elegante? Las velas fotónicas prometen eso.
multiplicar el empuje de la luz mediante superficies enormes y ultraligeras. Pero te pido sinceridad contigo. ¿Estás dispuesto a diseñar, lanzar y anclar una membrana delicada del tamaño de un estadio en las cercanías de algo que gira, expulsa polvo y vive lejos de cualquier taller? Esa fragilidad no es motivo para descartarlas, es motivo para usarlas cuando el reloj es amigo, no enemigo. Si hay años, una vela bien colocada es poesía que empuja. Te propongo un escenario que huele a sensatez. No eliges entre láser o vela, los haces cómplices. Un haz desde tierra golpea una vela adjunta a 3i Atlas o a una sonda anclada cerca de él, y ese combo convierte luz en empuje de manera mucho más eficiente que calentar roca directamente. ¿Suena a filigrana? Lo es. Requiere alineación precisa, estaciones coordinadas, una vela que sabe orientarse con gracia y motores que la corrigen cuando un soplo de polvo la pellizca. ¿Por qué es deseable esa complicación? Porque cada gramo de empuje que consigues temprano evita discusiones tardías sobre opciones que dividen. Sé que estás rumiando la logística. ¿Dónde se fabrica una vela así? ¿Cómo viaja sin arrugarse? ¿Qué pasa si se rasga? 3 preguntas, 3 verdades incómodas. 1. La fabricación exige materiales que resistan radiación, frío y calor y que pesen menos que tu paciencia. 2. El viaje se resuelve plegando como origami espacial, con mecanismos que se despliegan despacio y sin histeria. 3. La rasgadura no es el fin si diseñaste compartimentos y redundancia. Una vela segmentada puede sobrevivir a un mordisco y seguir empujando, como un velero que ajusta paños tras una racha. ¿Te quedarás solo con el miedo al desgarro o aceptarás que el diseño puede domesticarlo? Viene otra polémica: energía. Un conjunto láser que tenga sentido no se alimenta con aplausos, pide electricidad de verdad. ¿De dónde sale? ¿De una red que hoy ya está al límite o de generadores dedicados que no compitan con hospitales ni escuelas? Aquí te exijo valentía política. Si vas a construir láseres para defensa planetaria, asigna energía que no robe vida cotidiana. Plantas específicas, almacenamiento propio, picos que se programan sin afectar a nadie. ¿Caro? Caro es evacuar continentes. El precio de la previsión siempre luce obsceno hasta el día en que luce barato. Quizá te tiente la objeción estética. Es antinatural disparar luz contra el cielo. Te devuelvo la pregunta. ¿Es más natural ver caer una roca por no haber usado la única herramienta limpia que podías permitirte a tiempo? La naturaleza aquí no es una diosa amable. Es un tablero que juegas con reglas que no escribiste. Tu dignidad no está en negarte a jugar, está en elegir armas que, aun siendo potentes, respeten el paisaje moral que quieres habitar después. Láseres y velas, bien gobernados, dejan menos remordimiento que casi cualquier alternativa de última hora. Hablemos del talón de Aquiles, la distancia. La luz se dispersa, la atmósfera molesta, la alineación se complica. ¿Cómo contrarrestas eso? Subes parte del sistema al cielo. Estaciones ópticas en órbita, no para reemplazar a Tierra, sino para completar la partitura. Un relevo orbital reduce camino en atmósfera, afina el foco, extiende ventanas de disparo cuando abajo llueve. Sí, cuesta más. Sí, es otro frente de mantenimiento. Pero no te mientas, sin capas, esta estrategia cojea. Con capas, camina. A veces hasta corre. Quiero obligarte a pensar en lo impopular, la disciplina del apagado. Si una lectura sale rara, si un satélite se cruza, si un ave migratoria entra en zona por error de planificación, se apaga, aunque pierdas minutos valiosos, aunque te acusen de cobarde. Ese apagado fácil no es debilidad,
Es reputación acumulada. Es lo que te permite, el día serio, encender sin que medio mundo sospeche que eres un pirómano de fotones. ¿Cómo se programa el apagado? Con sensores que gritan más fuerte que tu ego y protocolos que no se pueden saltar con un hoy sí. Permíteme una microhistoria para que sientas el pulso. Son las 3 de la madrugada. En una colina, un equipo bosteza ante pantallas. La estación hermana, en otro hemisferio, entrega el turno. Las nubes ceden. El haz respira. En el espacio, la vela se orienta con un guiño imperceptible y la pluma de partículas de 3i Atlas susurra un poco más fuerte. Nadie aplaude. Nadie grita, «Lo logramos». Solo una cifra que sube a paso de tortuga. Desvío acumulado. Ese número, pequeño e indecoroso para la prensa, es la razón por la que valió la pena no dormir. ¿Te preocupa que la opinión pública entienda mal disparar al cielo? Bien, la preocupación es una herramienta si la conviertes en claridad. Manuales abiertos, simulaciones accesibles, visitas a las instalaciones, explicaciones que un adolescente pueda repetir sin rubor. La ignorancia es un fertilizante potente para el miedo. Si eliges hablar antes de que te acusen, reduces el espacio del rumor. Cansa. Funciona. Funciona lo suficiente como para sostener presupuestos y proteger a los equipos cuando una falsa alarma te obligue a apagar en el peor minuto. Hay una pregunta técnica que quiero que mastiques como chicle duro. ¿Qué orientación del empuje te conviene? A veces quitarle un poquito de velocidad orbital efectiva es más valioso que empujar lateral. A veces mover el nodo o la inclinación rinde más dividendos que obsesionarte con un único eje. No te cases con una intuición, cásate con la métrica que minimiza el riesgo a la fecha límite. Y aquí aparece una palabra que suena a mármol romano. Cairo, llaves. 1. Dirección del empuje. 2. Continuidad del suministro energético. 3. Estabilidad de la plataforma emisora. 4. Verificación en tiempo real. Si alguna falla, reduces ambición o pausas. Esa humildad salva más que la soberbia. Sé que quieres saber si esto compite o coopera con el impactador del que ya hablamos. Coopera. Un empujón cinético que encarrila la desviación puede ser afinado durante meses con luz, como un luthier que tensa cuerdas después de montar la caja. También al revés, una campaña láser que no llega a tiempo puede preparar el terreno para un impacto más eficiente porque reduce incertidumbres sobre rotación y respuesta térmica. Si sientes que te vendo una alianza, tienes razón. Prefiero alianzas frías a apuestas calientes. Ahora la espina ética inevitable, ¿y si algún país intenta usar la infraestructura láser con fines que no son defensa planetaria? Aquí no hay lugar para ingenuidades. La única vacuna es el diseño institucional, gobernanza compartida, control por múltiples firmas, registros abiertos, auditorías cruzadas y la posibilidad de apagado remoto, distribuido entre varios actores que no se aman pero se vigilan. Sí, suena burocrático. La burocracia bien diseñada es una muralla contra el capricho. Volvamos a la pregunta que no quiero que pierdas. Si el tiempo se agota, ¿qué combinación te da más empuje por hora? Respuesta honesta. Luz más pronto. Vela si puedes. Relevo orbital si el clima te traiciona. Y, si el reloj te muerde, deja que la luz afine lo que otra herramienta empujó. El secreto no está en la pureza, está en la mezcla. En cocina y en cosmos, la mezcla adecuada hace magia sin mentir. Cierro con una confesión personal, no de emociones, de método. Me atraen estas soluciones porque no exigen convertir el cielo en una zona de guerra. Te piden paciencia, energía y verdad. Te piden que aceptes el ridículo momentáneo de
disparar a la nada a cambio de años de tranquilidad. Te piden que ames una victoria que no parece victoria, una línea de impacto que nunca se hizo realidad. Te dejo con el aguijón encendido. Si la luz es la herramienta más limpia y la vela el multiplicador más elegante, ¿te atreves a comprometerte hoy con lo que solo brillará en silencio mañana? Escríbelo en los comentarios con tus dudas y tus objeciones. Quiero que me contradigas con rigor, no con eslogans. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Tu voz en singular cambia el peso de cada fotón que disparemos juntos. Y si eliges mal y pierdes la única oportunidad, duele solo pensarlo. Pero hay una salida que no promete infalibilidad, promete cordura. No eliges una sola carta, construyes una secuencia. No apuestas todo a una verdad única. Diseñas rutas de decisión que cambian con el reloj. Con la masa real de 3i Atlas, con su giro, con su capricho térmico. La pregunta que te pido guardar como una piedra en el zapato es simple y feroz. Si cada hora altera el tablero, ¿tienes el coraje de cambiar de plan sin enamorarte de tu primera idea? Piensa en la ventana de decisión como en un pasillo que se acorta a medida que caminas. Al inicio caben muchas puertas, más adelante quedan menos. Al final, quizás solo una. ¿Cómo evitas el pánico de la última puerta? Con bifurcaciones escritas de antemano. No improvisas valentía, programas opciones. Si el aviso llega con años de margen, abrazas métodos que aman la paciencia. Si el aviso se reduce a meses, subes el tono sin perder el control. Si el aviso cae a semanas, aceptas que la sobriedad ya no basta y activas lo que juraste usar solo como último recurso. ¿Te parece cobarde admitir que hay una última carta? Yo digo que es honesto. La cobardía es negar que esa carta existe. Ahora, hablemos de la mezcla. No hay pureza aquí, hay cocina. ¿Qué sabe hacer cada ingrediente y cuándo te conviene mezclar? Un impactador temprano te regala un empujón grueso. La luz afinada durante meses pule la trayectoria. Un tractor silencioso corrige las derivas que no viste en la simulación. La vigilancia obsesiva mide y canta si algo se sale del guión. ¿No te gusta la palabra híbrido porque suena a indecisión? Cambia el lente. Hibridar es negarle a la suerte el monopolio del desenlace. Es confesar que la realidad es demasiado grande para una herramienta sola y demasiado urgente para la vanidad. Quiero que entres conmigo a una sala sin humo, sin épica, con pizarras que cambian. Arriba 3 líneas de tiempo. En la primera, el aviso se mide en años de 2 dígitos. En la segunda, los años se vuelven pocos. En la tercera, el calendario tiene cicatrices de urgencia. Abajo, una cuadrícula con umbrales. Si la incertidumbre en masa queda por debajo de un límite prudente, vas por una combinación de empuje paciente y medición feroz. Si la incertidumbre muerde por encima, añades redundancia y reservas un empujón más vigoroso. Si el reloj te aprieta, reservas una carta dura sin convertirla en religión. ¿Te parece frío reducir el destino del mundo a casillas y umbrales? Es menos frío que delegarlo a un grito. La pregunta que debes repetirte como un mantra es esta. ¿Qué tiene sentido ahora mismo, con estos datos y este reloj? No ayer, no mañana, ahora. La belleza de las misiones híbridas es que respetan ese adverbio. Si la estimación de rotación cambia, ajustas la orientación del empuje. Si la porosidad reduce la eficiencia de un plan, incrementas el peso del otro. Si una lectura contradice la simulación, reequilibras sin melodrama. ¿Sabes cuál es el verdadero lujo en una crisis? No es la potencia, es la reversibilidad. Elegir caminos que, si no rinden, puedes dejar atrás sin haber roto la mesa de juego. Permíteme provocarte con algo que incomoda a cualquiera que ame las certezas.
vas a equivocarte en algo. Lo inteligente no es negar ese futuro, es decidir en qué te conviene equivocarte. ¿Prefieres errar por exceso de prudencia o por exceso de temeridad? ¿Quieres cargar con el remordimiento de no haber preparado un plan potente cuando el reloj se acortó o con la vergüenza de haberlo activado cuando aún había margen para algo más limpio? Las misiones híbridas existen para que el error inevitable sea el menos dañino posible. Esa es su ética secreta, administrar la equivocación para que no te destruya. Hablemos de liderazgo, que también pesa. Un liderazgo inmaduro se enamora de su plan favorito y lo defiende hasta que la realidad lo humilla. Un liderazgo adulto ama los criterios, no los planes. Los criterios arman el esqueleto. Prioridad a lo que evita fragmentar, salvo que el reloj lo prohíba. Prioridad a lo reversible, salvo que el margen se evapore. Prioridad a lo que mantiene la gobernanza viva, salvo que la gobernanza llegue tarde. ¿Te atreves a liderar con criterios, aunque eso signifique defender hoy lo contrario de lo que defendiste ayer? Si eres capaz, la ventana de decisión se vuelve un aliado, no una trampa. Viene la parte que duele en el ego. Reconocer que a veces la secuencia óptima no coincide con la que te hace lucir bien. Quizá convenga arrancar con un empuje láser discreto, continuar con un impacto moderado para consolidar desviación, seguir con un tractor para pulir y cerrar con verificación redundante. No hay un solo gran acto, hay varios modestos que suman. Nadie te va a regalar una estatua por eso. Tal vez te regalen calma. ¿Prefieres bronce o calma? Contesta sin prisa. Hay otra incomodidad, la coordinación entre equipos que no se aman. Los fabricantes de una herramienta miran con sospecha a los de la otra. Cada comunidad cree tener la llave maestra. Tu tarea, si quieres que el híbrido respire, es obligarlas a hablar en el único idioma que importa, métricas compartidas. Si el empuje de un plan crea incertidumbres para otro, ese dato debe estar en el centro de la mesa. Si un actor teme quedar irrelevante, le das un rol claro en la verificación. Si alguien arrastra la conversación hacia mi método o nada, lo sacas del círculo de decisiones. ¿Duro? Más duro es el silencio posterior a un impacto que pudiste evitar coordinando. Te propongo un mapa mental con 3 actos que no se pisan, pero se tocan. Acto primero, preparación adelantada. Plataformas listas, protocolos ensayados, simulacros con objetos inocuos para practicar la coreografía de relevo entre métodos. Acto segundo, intervención escalonada. Empuje suave y medible para cosechar desviación mientras el reloj aún es generoso, con planes de salto a empujes más robustos si la medición muestra que te quedas corto. Acto tercero, cierre humilde. Verificación exhaustiva y desactivación ordenada de la infraestructura. Documentación abierta para que el mundo aprenda del éxito sin convertirlo en excusa para el triunfalismo. No hay fuegos artificiales, hay actas firmadas. ¿Puedes amar unas actas? Entremos en el barro ético, porque mezclar herramientas también mezcla responsabilidades. ¿Quién firma qué y cuándo? En un híbrido sano, las firmas se distribuyen. La autorización para arrancar una fase no es un cheque en blanco para activar la siguiente. Hay puertas con cerraduras distintas, técnica, legal, social, se abren juntas o no se abren. Si una puerta no gira, el plan se modifica, no se la derriba a patadas. ¿Te suena lento? Es más rápido que rehacer la confianza rota después de una decisión irresponsable. Quiero que vuelvas a sentir la respiración del reloj en la nuca, pero con cabeza fría. Si cuentas con años, construyes margen para el error. Más medición, más reversibilidad, más prudencia. Si cuentas con pocos años, introduces una pieza de mayor energía en la mezcla,
pero no te permites que esa pieza anule la vigilancia ni la verificación. Si cuentas con meses, la mezcla se vuelve áspera y asumes que el costo político sube. Activas una carta dura mientras afinas con otra menos intrusiva. Comunicas con una franqueza que da miedo, compartes riesgos, pides perdón por el ruido preventivo, pero no por actuar. ¿Te tiemblan las manos al imaginarlo? Está bien. Las manos temblorosas que siguen un protocolo tiemblan mejor que los puños cerrados que no aceptan dudas. Hay una imagen que me persigue cuando pienso en híbridos. Un corredor de relevos que no suelta la posta hasta sentir el peso en la mano del siguiente. Ese solapamiento es clave. No apagas una herramienta justo cuando enciendes la otra. La superpones el tiempo suficiente para confirmar que el impulso neto va en la dirección correcta. Sí, cuesta más. Sí, exige coordinación que cansa. Sí, vale la pena. Un relevo mal dado puede desperdiciar meses de empuje con un error de centímetros. ¿Te parece exagerado hablar de centímetros? Piensa en lo lejos que viajan esos centímetros cuando los multiplicas por millones de kilómetros. Tal vez te ronde el miedo a la parálisis por análisis. Es un miedo legítimo. La vacuna no es correr sin mirar, es fijar fechas de decisión desde el principio. Días y horas en los que pase lo que pase, se elige un camino con la mejor evidencia disponible. Entre esas fechas trabajas. En esas fechas decides. Así evitas el hechizo de solo un informe más que deshace la voluntad. Podrás sostener una decisión con información incompleta pero suficiente. Si la respuesta es no, delegas tu destino al azar. Si la respuesta es sí, honras la razón sin exigirle imposibles. Quisiera que saborees una última provocación. ¿Y si todo sale bien y alguien te acusa de haber exagerado el peligro para justificar tu plan híbrido? Ocurre siempre. La prevención exitosa parece paranoia con buena prensa. ¿Cómo te proteges? Con registros impecables, métricas públicas, auditorías que no te deban favores. El archivo es tu escudo. No para tener razón en Twitter, sino para que, cuando otra ventana de decisión se abra en el futuro, exista memoria institucional que no dependa de que tú estés presente. Y ahora vuelve el aguijón que abría este capítulo. ¿Y si eliges mal y pierdes la única oportunidad? Con una misión híbrida bien diseñada, tu peor elección mala ya no es una sentencia, es una curva que se corrige. No hay garantías, hay probabilidades mejoradas. No hay héroes solitarios. Hay equipos que se relevan sin reclamar el foco. No hay milagros de última hora. Hay decisiones incómodas tomadas a su debido tiempo. ¿No es ese el tipo de adultez que siempre dijiste exigir a quienes mandan? Te dejo con una imagen serena. Un tablero de control que, después de meses de mezcla y verificación, muestra una línea de impacto que se fue a vivir a otra parte. No hay himnos. Hay respiraciones largas. Hay ciudades que siguen siendo rutina. Hay discusiones pequeñas en cocinas que nunca vieron interrumpida su luz. Si alguna vez dudaste de la belleza de la normalidad, aquí la tienes. La normalidad salvada por decisiones que parecían tibias y resultaron sabias. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice algo de ti. No buscabas un cuento bonito, buscabas un camino. Ahora te toca responder en voz baja, solo para ti. Si Tracy Atlas apareciera en línea de impacto, ¿defenderías lo necesario aunque no te diera gloria? Mi respuesta vuelve a ser sí. La tuya, aun con dudas, ya late. Y antes de que cierres este vídeo, quiero dejarte con una última cadena de preguntas que no perdona la indiferencia. Si la diferencia entre el caos y la calma son meses de aviso, ¿vas a exigir vigilancia o vas a aceptar oscuridad? Si las opciones limpias necesitan tiempo, ¿vas a defender el tiempo o vas a glorificar la última bala? Si nadie aplaude el éxito silencioso,
¿Vas a buscar aplausos o resultados? ¿Has visto 7 planes, 7 rutas que no prometen milagros, prometen trabajo? Unos son empuje directo, otros paciencia calculada. Unos suenan a ciencia de laboratorio, otros a taller de motores. Todos te piden lo mismo, madurez. Y la madurez es incómoda porque no te regala finales épicos, te regala continuidad. Que mañana siga existiendo como si nada hubiera pasado, aunque pasara todo por debajo de la mesa. ¿Lo aceptas? Entonces eres de los pocos que prefieren la verdad seca al consuelo húmedo. Quiero que te imagines algo cotidiano. Una mañana igual a todas. Café caliente, ruido de calle, mensajes sin urgencia. Nadie lo sabrá, pero esa normalidad será el fruto de decisiones que hoy parecen frías. Telescopios vigilando cuando nadie mira, láseres callados esperando su turno. Ingenieras y técnicos entrenando contra el aburrimiento. Protocolos que interrumpen la épica para corregir a tiempo. Si crees que esa normalidad vale más que un final grandilocuente, ya entiendes por qué hicimos este viaje juntos. Y ahora, la última polémica, la que toca tu orgullo. ¿Aceptas que el mundo no gira alrededor de tus gustos estéticos sobre qué es bonito o natural? No hay nada natural en esperar cruzado de brazos mientras una roca cruza el cielo. Lo natural, si quieres llamarlo así, es usar el cerebro, organizarte, preparar herramientas y practicar la virtud más difícil, renunciar al espectáculo. Por eso te pregunto sin rodeos, cuando alguien te diga que no hace falta tanto, ¿defenderás el rigor o venderás tu futuro por un titular amable? Sé que sientes el peso de la responsabilidad colándose por tus costillas. Bien, el peso es señal de que estás vivo. Y vivir aquí significa tener un lugar en esta conversación. Tu voz, tu voto, tu capacidad de explicar a otra persona por qué la vigilancia no es paranoia, por qué el empuje temprano es civilizado, por qué las cartas duras solo se usan cuando la ventana se achica y no antes. Esa pedagogía mínima, hecha de frases claras y paciencia, vale más que cualquier discurso mío. Porque tú existes donde yo no. En la sobremesa, en el trabajo, en el chat que hoy decide de qué se habla mañana. Te dejo una promesa y una deuda. La promesa, si eliges pensar, no caminarás solo. Aquí te acompaño con datos, con criterio y con un respeto absoluto por tus dudas. La deuda. Comprometerte a no dejar que el miedo te convierta en un fanático, ni que la comodidad te convierta en un cínico. Entre el grito y el bostezo, existe la acción serena. Ese es tu lugar a partir de hoy. Y sí, viene el momento de pedirte algo concreto. Suscríbete ahora mismo si valoras los planes que prefieren salvar vidas en silencio a ganar aplausos ruidosos. Activa la campanita, porque lo que viene no son fuegos artificiales, son verdades útiles. Deja tu comentario mientras piensas, no cuando olvides. Quiero leer tu posición. ¿Con cuál de los 7 planes te quedas si el aviso llega con años, con pocos años o con meses? Escríbelo con valentía. Di 1 si abrazas el empuje directo temprano, 2 si te convence la carta dura en última instancia, 3 si apuestas por la paciencia del tractor, 4 si entiendes que todo empieza con ver, 5 si crees que la luz bien gobernada es el camino, 6 si quieres mezcla disciplinada, 7 si te casas con la ventana de decisión y sus bifurcaciones. Te leo, te discuto si hace falta, te agradezco si me corriges con precisión. Antes de cerrar, una última pregunta que no quiero que te abandone, nunca. Si pudieras elegir entre tener razón en una discusión o tener un futuro donde discutir, ¿qué eliges? Elijo futuro, porque el futuro es el único lugar donde cabe el desacuerdo civilizado, los amores lentos, las risas sin prisa. Y ese futuro, por aburrido que parezca, es el premio mayor.
que siga existiendo la posibilidad de bostezar en paz, que siga existiendo el derecho a decir mañana. Gracias por llegar hasta el final. Si algo de lo que escuchaste te encendió la duda buena, compártelo. Si algo te indignó con razón, también compártelo. Que esta conversación no se quede en una pantalla, que se vaya contigo a la mesa, al grupo, al jefe, al aula. Tú decides si esto queda en entretenimiento o se convierte en criterio.